Hermanos, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es David Sábalos, catequista de la parroquia La Sagrada Familia. En esta tarde les traemos un bonito tema: Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Antes de iniciar, permítanme hacer una oración. Síganme por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor Todopoderoso, te pedimos por todas aquellas personas que han perdido un familiar, que se encuentran pasando momentos difíciles en estos días de crisis. Señor, calma su angustia, dales paz y tranquilidad. Por ello es que vamos a elevar nuestras manos hacia el cielo y vamos a glorificar a la Santísima Trinidad diciendo: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta reunión inicie en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Para empezar a hablar de las dos naturalezas de Jesús, es necesario conocerlo un poquito. Y de antemano ustedes ya saben algo de él. Así que para ello vamos a realizar una dinámica. Consiste en hacer un cuestionario. No se preocupen, no tengan miedo. Las preguntas son fáciles, son sencillas. La dinámica será la siguiente. Yo anunciaré la pregunta. En la pantalla aparecerá la pregunta junto con 3 opciones. Tienen 5 segundos para que puedan elegir entre una de ellas. Así que ahí va la primera. ¿Quiénes fueron los padres de Jesús? Muy bien, José y María. María como la mujer escogida por Dios, que ya estaba dentro del plan salvífico desde la eternidad para concebir al Hijo de Dios. Y José, un hombre lleno de fe y lleno también de paciencia, que acompañó a María en los primeros años de formación de Jesús para que éste en su adultez sea un hombre de bien. Segunda pregunta: ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén. Según el evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículo 1, menciona que Jesús nació en Belén en tiempos de Herodes. Hay una tendencia que dice que Jesús nacería en Nazaret por ser Jesús de Nazaret. Este de Nazaret indicaría la ciudad de origen, pero no hay fundamento suficiente como para sostener esta postura. Así que la iglesia considera que Jesús nació en Belén. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el oficio de Jesús? Si escogiste carpintero, hiciste bien, pues Jesús se presume que seguiría el oficio que ejerció su padre, José, también el de ser carpintero. Pregunta número 4. ¿Dónde fue bautizado Jesús? Bien, en el río Jordán. Allí fue bautizado Jesús, en el país actualmente conocido como Jordania, país del Medio Oriente, continente asiático. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la clase social a la que pertenecía Jesús? Clase media. Y déjame decirte que a la clase media baja. No fue pobre porque de alguna u otra manera su padre tenía un oficio, pero tampoco es que haya tenido riquezas o opulencias o haya vivido cómodamente. Pregunta número 6. ¿A qué edad fue hallado en el templo? Excelente, a los 12 años. Jesús fue hallado en el templo a los 12 años. El evangelista Lucas, en su evangelio, San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 50, nos narra pues cuando Jesús fue llevado por sus padres a la fiesta de Pascua en Jerusalén y resulta quedándose ahí. Los padres regresan, no se percatan que Jesús no estaba, a los días regresan a verlo e imagínense, lo encontraron pues rodeado de los maestros de la ley y él impartiendo todos los conocimientos que le había dado Dios su Padre. Pregunta número 7. ¿Cuál fue el primer milagro que realizó Jesús? Excelente, convertir el agua en vino. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, del 1 al 11, podemos apreciar cómo en las bodas de Caná a los novios se les había acabado el vino.
Así que viene María para interceder a nombre de ellos y le dice: Jesús, se les ha acabado el vino a los novios. A lo que responde Jesús: ¿y qué quieres que haga yo, mujer? Todavía no me llega mi hora. Entonces María, con esa mirada que saben dar las madres a los hijos, sin decirle nada, automáticamente le dijo a los novios: hagan todo lo que él diga, que él ya sabe, ¿no? Así que Jesús se vio obligado, por el amor también que le tenía a su madre, de convertir el agua en vino. He ahí su primer milagro. Siguiente pregunta, pregunta número 8. ¿Cuáles son los apóstoles de Jesús? Los apóstoles de Jesús son 12. Tenemos a Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, tenemos a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, tenemos a Felipe y a Bartolomé, tenemos a Tomás y a Mateo, el recaudador de impuestos, tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, a Judas Tadeo, a Simón el cananeo y Judas Iscariote, ese último quien lo traicionaría. Bien, continuamos con la 9ª pregunta. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto y cuántas veces fue tentado? Pregunta un poco complicada, pero para eso tenemos a los evangelios de Marcos y Lucas. En Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13, y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, tenemos en el primero que fueron 40 días los que Jesús permaneció en el desierto, y en el segundo que fueron 3 veces las que fue tentado por el demonio. Finalmente, la última pregunta: ¿cuál es el mensaje de Jesús que más te ha impactado? Personalmente, el de Juan 11, capítulos del 25 al 26. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que crea en mí tendrá vida eterna. Y es así que después de esta vida terrena tenemos una vida que hay que ganarnos. Y esa es teniendo fe en el único, en el Salvador, en Jesucristo. Muchísimas gracias. Hasta aquí doy pase a mi hermano Julio para continuar con el tema. Chicos, buen día. Soy Julio Rodríguez, catequista de la parroquia Sagrada Familia. Continuando con el tema, Jesús es maestro de maestros. ¿Por qué? Porque durante su estancia aquí en la tierra lo dedicó enteramente a la enseñanza, tanto de parábolas como también en su vivencia pública. Jesús siempre nos enseña cosas nuevas y siempre lo vamos a encontrar en su evangelio. Jesús tuvo de maestro a su Padre, que también es maestro y Dios. Jesús es el maestro completo, porque su enseñanza siempre ha estado compartida entre lo humana y la divina, entre lo natural y lo sobrenatural. La pedagogía de Jesús siempre ha sido completa y no ha excluido a nadie. Jesús es un maestro que nunca nos va a pedir nada que esté fuera de nuestras facultades, fuera de nuestras capacidades. En su esencia humana conoce y sabe de nuestras dificultades y también lo que nos falta como personas. Su amor pedagógico conmueve porque su mensaje está lleno de vida y de amor. No importa la educación o la generación que uno esté viviendo, podrán darse cuenta de la convicción de Jesús como maestro. En Mateo 11:29 menciona: tomad vosotros mi yugo y dejaos instruir por mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarás reposo para vuestras vidas. Jesús no es un maestro que ha venido aquí a enseñar y morir, nos ha enseñado lo que es el amor a través de la enseñanza, como también la misericordia, y no excluyendo a nadie. La enseñanza de Jesús rompía cualquier muro. Cuando Jesús vivía entre nosotros, se dio cuenta de que las personas estaban divididas unas con otras, de que había muchos prejuicios, privilegios, por ejemplo, entre los judíos y los samaritanos, entre los judíos fariseos y los publicanos, o cobradores de impuestos. Jesús ha venido para romper estos prejuicios. Ahora te invito a que leas y analices las siguientes citas bíblicas. Lucas capítulo 5, versículo del 27 al 32, Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19 y Juan capítulo 1, versículo del 1 al 11.
Después de responder, cabe resaltar de que la misión y el misterio de Jesús, más su corazón abrazador y su gracia, nunca excluirán a nadie, más bien incluye a todas las personas que acepten su llamado. Jesús es como un médico, viene por las personas enfermas de corazón y acoge a todas las personas, como también brinda apoyo a las personas que están cerca de él. Ahora doy pase a mi hermana Lucero para que continúe con el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucero Mera Herrera y soy catequista de la Parroquia La Sagrada Familia. En esta parte del video les voy a explicar acerca de la encarnación del Verbo. Como todos sabemos, Dios hizo una promesa al mundo, la cual fue enviar a su único Hijo para salvarnos del pecado. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde nos dice: al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su único Hijo nacido de mujer. Esta mujer aparece por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Este versículo es conocido como protoevangelio. Pero ahora, ¿qué es el protoevangelio? Protoevangelio viene a ser una palabra compuesta por dos palabras griegas: protos, que viene a ser primera, y evangelion, que viene a ser buena noticia. Esta es la promesa mesiánica hecha por Dios a Adán y Eva, de un Salvador futuro. Estrictamente, el protoevangelio se da en Génesis capítulo 3, versículo 15, en la última parte. En la cita bíblica del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá Dios estaba preparando a la humanidad para recibir a su primogénito, que fue Jesús. Ahora hablaremos de otro punto muy importante, que es la encarnación. El origen de la encarnación se basa en el amor de Dios, y esto lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9, donde nos habla acerca de que Él envía a su único Hijo a este mundo para obtener vida por medio de Él. La encarnación no solo fue porque Dios lo quiso así, sino esta tiene una finalidad salvadora y redentora, así como lo profesamos en el credo. Ahora les paso con mi compañera Heidi para que les siga explicando un poco más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi y soy una de las catequistas de la Parroquia Sagrada Familia. El día de hoy vamos a tratar de un tema súper importante para la religión católica, que es la naturaleza divina que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para explicarlo mejor y que ustedes entiendan un poco más, quisiera que todos saquen su Biblia y vayan al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, donde dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Aquí podemos ver a Cristo como intercesor del pueblo ante Dios, o también llamada función sacerdotal. También podemos ver cómo Dios Padre envía su Espíritu a consecuencia de la intercesión del Hijo. Claramente podemos ver a tres personas diferentes, pero con la misma voluntad. Porque, por ejemplo, si yo soy Heidi y quisiera pedirle a Heidi que me envíe a Heidi, esto sería claramente imposible. Y en esto se basa el misterio de la Santísima Trinidad, porque son tres personas diferentes, con funciones diferentes, pero provienen del mismo poder divino. Con esto no quiero decir que ninguno es más importante que el otro, sino que decimos que el Padre es primero no porque fue creado primero, pero decimos que el Hijo es segundo porque fue engendrado del Padre, y a la vez el Espíritu Santo procede tanto al Padre como al Hijo. Como dije al comienzo, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen un poder divino. Y podemos observar el poder que fue otorgado a Jesús en algunas citas bíblicas, como por ejemplo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. O en Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así también los envío yo a ustedes. Y es que cuando Jesús vino a la tierra realizó muchos milagros y signos que daban testimonio de que con su venida llegaba el reino de los cielos a la tierra. A continuación les mostraremos algunos de los videos de los milagros más famosos que realizó. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo.
Juntad las tinajas y llenadlas Llenarlas. con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. Jesús al llegar al mundo también sintió ciertas sensaciones características de los humanos. Por ejemplo, experimentó cansancio. Esto lo describe en Juan capítulo 4, versículo 6. Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente. También sintió hambre. Lo describe en Mateo capítulo 4, versículo 2. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre. Y por último también tuvo sed. Lo dice en Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Lamentablemente Jesús, siendo hombre, también sufrió la tortura del martirio. Esto lo profesamos en el credo cada vez que decimos: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Además, en el credo también profesamos la verdad del nacimiento y muerte de Jesús. A continuación les vamos a presentar una actividad para comprobar lo que han aprendido. En esta actividad primero deben buscar la cita bíblica en su Biblia y luego la van a colocar en el recuadro donde pertenezca o haga referencia. Puede ser a hombre o a Dios. Mucha suerte, chicos. Eso ha sido todo por mi parte, chicos. Espero que les haya gustado. Ahora le doy el pase a mi hermana Camila. Hola chicos, mi nombre es Camila Guevara y soy catequista del equipo de confirmación de la parroquia La Sagrada Familia. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre ciertas sectas o ideologías que se oponen a lo que ya hemos estado viendo anteriormente. Sabemos que alrededor del mundo existen muchas de ellas, sin embargo hoy hablaremos solo de tres, que son el judaísmo, el adopcionismo y el docetismo. Camila, ¿qué afirma el judaísmo? El judaísmo nos dice que Jesús era un simple hombre y que no poseía ninguna naturaleza divina. Sin embargo, que lo podíamos considerar como santo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Un simple hombre pudo haber convertido el agua en vino? ¿O tal vez multiplicado panes y peces? No, ¿verdad? Entonces con esto nos damos cuenta que esa afirmación está errada. Ahora, ¿qué nos dice el adopcionismo? El adopcionismo afirma que Jesús fue un hijo adoptivo de Dios, en el que Dios decidió depositar su poder. Chicos, nosotros sabemos de la Santísima Trinidad, que está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y sabemos también que ella existió hasta mucho antes que Dios Padre haya separado la luz de las tinieblas, o sea, Dios Hijo y Dios Espíritu existieron desde siempre. Hasta podríamos decir que Dios Hijo existió antes que su madre terrenal, o sea, María, pero ya llegó aquí a la tierra como Jesucristo en la encarnación al momento de nacer. Chicos, continuando, ahora hablaremos sobre el docetismo. ¿Qué nos dice el docetismo? El docetismo afirma que Jesús tenía un cuerpo celeste y que aparentemente era humano. Sin embargo, en la Biblia no encontramos pasajes que nos digan que Jesús aparentemente tuvo sed, o aparentemente se cansó, o aparentemente tuvo hambre. Sino encontramos pasajes que nos dicen que Jesús tuvo sed, Jesús se cansó y Jesús tuvo hambre. Entonces, con esto nos damos cuenta que esta idea está completamente errada. Ya dejando bien en claro todo esto, ahora vamos a hablar sobre algo que ustedes siempre tienen que saber. Jesús siempre fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nunca dejó de ser ninguna de las dos cosas. Tuvo estas dos naturalezas que vivieron en él en armonía. Ahora ustedes me dirán: pero Camila, Jesús al llegar a la tierra
y convertirse en un hombre igual que tú o como yo, ya dejó de ser verdaderamente Dios. No, chicos, no confundamos. Jesús llegó a ser un verdadero hombre sin dejar su naturaleza divina atrás. Y gracias a esto es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Camila, ¿qué quieres decir con único mediador? Esto quiere decir que Él fue el único que fue capaz de pagar el precio de nuestra salvación. Entonces ahora dirán, Camila, ¿y María y los santos, por qué acudimos a la intercesión de ellos? Chicos, si bien es cierto Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, esto no le quita el mérito a estas personas que llevaron una vida de santidad. Siempre vivieron apegados a los mandamientos y a los designios de Dios. Fueron unas personas llenas de bondad, de solidaridad y de humildad. Entonces, no está nada de malo pedir la intercesión de ellos, porque ellos interceden por nosotros ante Jesús. Y luego Jesús es el que intercede de nuevo por nosotros ante Dios Padre. Ok, chicos, ya dejando bien en claro todo esto, espero de corazón que hayan entendido y que sea un aprendizaje más para ustedes. Ahora sí, les voy a dejar con el catequista Davis, que les tiene preparado una hermosa lectura. Muchas gracias. Queridos hermanos, ¿cómo le están pasando? Espero que bien. A continuación tenemos una cita bíblica que nos gustaría compartir con ustedes y reflexionar también un poquito en ella. Está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. A la letra esta dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hermanos, no hagamos dioses que no sean el que mandó a su Hijo para salvarnos del pecado. El Dios verdadero, el Dios único, aquel que estuvo con nosotros, que se hizo hombre para conocernos más de cerca, para enseñarnos que sí se puede actuar conforme su voluntad. Ese Dios al que debemos siempre adorar con el corazón de rodillas y al que siempre debemos clamar. Ese es el único Dios y verdad absoluta desde siempre y para siempre. Espero que este tema haya sido de su agrado. Espero de todo corazón que hayamos podido conocer un poco más de Cristo, de ese Cristo que nos enamoró a nosotros como miembros de esta iglesia, que posteriormente nos hicimos catequistas. Ese Jesucristo que tiene dos naturalezas, como Dios y como hombre. Ese Jesús es al que debemos llamar. Así que, como tarea, yo te invito, hermano, que anotes las conclusiones de este tema y que nos las hagas saber ahí a tus catequistas asesores. Muchísimas gracias, y antes de despedirnos, no quiero irme sin hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, tú que conoces nuestros corazones, tú que sabes cuán débiles somos ante el pecado, yo quiero pedirte, Señor, que nos fortalezcas, que incrementes siempre nuestra fe, que incrementes siempre nuestra disciplina. Padre Santísimo, en esta tarde, yo hoy quiero hacer un compromiso contigo de seguir conociéndote, para seguir amándote de la manera que hasta hoy lo he venido haciendo. También quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, para que siempre protejas y derrames bendiciones de salud y prosperidad en cada una de sus familias y en sus hogares. Así que por esa razón elevo mis manos hacia el cielo y santifico a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta reunión haya terminado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.